Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy en este día, lunes 6, quiero mandarle un saludo antes de comenzar el tema para el hermano Alexander Ventura, que siga con su caminar, siguiendo evangelizando a muchas personas. Gracias a él, yo aprendo mucho. Gracias, hermano, por todo lo que hace. Siga adelante. Esperemos que siempre vaya agarrado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy en este día también quiero darle las gracias a todos por mirar mis videos. A todos en general les digo gracias y que Dios los siga bendiciendo donde quiera que estén con sus familias. Que pasen un bonito día. Y el tema de hoy se llama Si todas las iglesias son iguales, ¿verdad? Pues déjenme decirles que no. Las iglesias son diferentes en sus doctrinas, ¿verdad? La iglesia católica, apostólica y romana es diferente a las demás sectas. ¿Por qué? Porque la iglesia católica fue fundada por el Señor Jesucristo en el año 33, donde le dice a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Ya le había dicho en otro tema anterior, ¿verdad? Entonces, iglesia católica, apostólica y romana viene por los apóstoles, ¿verdad? Por la jerarquía, ¿verdad? Romana porque su sede está en Roma, ¿verdad? Fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en el Imperio Romano, ¿verdad? En aquel tiempo cuando Herodes andaba queriendo matar a todos los niños, ¿verdad? Que celebramos también como iglesia, celebramos y recordamos a todos esos niños que murieron por Herodes, ¿verdad? En la rosca, ahí en la rosca esconden a los niños Dios, ¿verdad? Y ahí los esconden y partemos la rosca y al que le toca al niño es el padrino de ese niño, ¿verdad? Y hacen comida en la iglesia, ¿verdad? Hacen comidas el día de el día que les toca, pues, hacer la comida, hacen la comida, ¿verdad? Ah, también nos diferencia mucho las iglesias también en los santos. Los santos son unos que dieron la vida por la iglesia. Fueron mártires por las persecuciones que hubo en todo el mundo. Que muchos no podían celebrar misas, no podían celebrar los sacramentos, ¿verdad? No podrían celebrar nada, nada cristiano, ¿verdad? En aquel tiempo no podrían celebrar nada y todos los santos los mataban o los colgaban. A muchos no les fue muy bien. Por ejemplo, en Zacatecas está el Padre Pro. El Padre Pro nació en Zacatecas, en un lugar que se llama Guadalupe, Zacatecas, ¿verdad? A él lo fusilaron. Cuando lo fusilaron, él dijo, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, y lo fusilaron. Y muchos santos, mártires, ¿verdad? Que han dado la vida por la iglesia, por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia ha sufrido mucho, ¿verdad? También hay errores también de la iglesia, ¿verdad? Pero ya después hablaremos de todo eso, ¿verdad? Porque también la iglesia tuvo sus errores y
Las iglesias protestantes también tuvieron sus errores, no se quedan atrás. Las inquisiciones protestantes, ¿verdad? En Inglaterra, ¿verdad? Que mataban a muchos cristianos católicos, los mataban, ¿verdad? Por celebrar misas. Todo eso, ya más adelante lo vamos a hablar, ¿verdad? Ahora vamos a ver las diferencias de la iglesia, ¿verdad? Porque muchos hermanos nos contradicen, nos dicen que la iglesia no salva, que todas las iglesias son iguales, que para qué vamos, que la de ellos es igual a la de nosotros, pero no, ¿verdad? En la palabra de Dios, en primera de Timoteo 3:15, ahí nos dice, ¿verdad? Que hay una iglesia pilar y fundamento de la verdad, ¿verdad? Dice que nos portemos bien en la iglesia, que es casa de Dios, iglesia, pilar y fundamento de la verdad. Para que vayamos a la cita bíblica, ¿verdad? Nos vamos a poner en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la primera de Timoteo 3:15. Si gustan, traigan su Biblia para buscar la cita bíblica, que la busquen junto conmigo y verán que yo no les miento. Aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Entonces vamos a ir a primera de Timoteo 3:15. Para los que no saben todavía cómo se usa un poco la Biblia, primera de Timoteo 3:15, vamos a ir al nombre de primera de Timoteo 3:15. El 3 es el capítulo, es una que está más grande el número, y el 15 es el versículo, que es uno más chiquito, la numeración más chiquita. Entonces vamos a ir ahora sí, vamos a la cita bíblica, primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Y la palabra de Dios nos dice así: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, la iglesia es pilar y base de la verdad, ¿verdad? Entonces vamos a creerle a la Biblia y no a alguien que nos dice afuera que la iglesia no es importante, que todas son iguales. No vamos a hacerle caso, porque aquí en la Biblia no está eso, ¿verdad? Aquí está que es pilar y fundamento de la verdad, ¿verdad? Entonces, así es, mis hermanos, así dice la palabra de Dios. Alguien nos podrá decir eso, que no, que la iglesia, que esto y lo otro, pero las Santas Escrituras nos dicen aquí, ¿verdad? Nos dice eso, nos dice que es pilar y fundamento de la verdad, ¿verdad? Así es de que vamos a hacerle caso a la Biblia. Y ahora nos vamos a ir a otra cita bíblica en Hechos
9, 1 al 2, ¿verdad? Ahí en esa cita bíblica, Hechos del 9, 1 al 2, nos habla de una conversión, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a la cita bíblica, Hechos 9, 1 al 2. Hechos 9, 1 al 2. Nos dice la palabra de Dios. Ya tengo pegada mi Biblia. Que no la ojeo mucho. Aquí se ve que no la ojeo mucho, ¿verdad? Tengo pegada mi Biblia. Se pegó o algo le cayó, ¿verdad? Pero primeramente Dios, todo está bien. Hechos del 9, 1 al 2. Nos dice la palabra de Dios. 9, 1 al 2. Nos dice. Nos dice la palabra de Dios. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba, vamos a leer un poquito más para adelante. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y se oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, Saulo era un gran perseguidor de la iglesia, ¿verdad? En estos tiempos hay muchos perseguidores de la iglesia, ¿verdad? La persiguen por muchas cosas. Porque un sacerdote hizo algo, o porque una monja dijo algo, o porque un seguidor de la iglesia hizo algo malo, ya se hacen perseguidores de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y Saulo era un perseguidor muy despiadado. Él a todos los que encontraba era para muerte o para colgarlos. Precisamente Saulo estuvo presente cuando a un discípulo de Jesús lo mataron. Ahí estuvo presente Saulo, ¿verdad? Pero él en aquel tiempo, él estaba en mal pues, porque perseguía a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Y este Pablo ya después se hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y pues evangelizó en muchos lugares, ¿verdad? Anduvo evangelizando, ¿verdad? Y él recibió las enseñanzas de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Jesucristo, él nos enseñó, ¿verdad? En las escrituras, la última cena, ¿verdad? Cuando él dice que ya
ya se va a ir, ¿verdad? Y que nos deja en la Santa Cena, ¿verdad? Nos deja la Santa Cena, nos deja ahí, nos deja pues la misa, viene siendo para la católica, viene siendo la Santa Misa, ¿verdad? La última cena, porque ahí en Lucas 22, 14, 20, Lucas 22, 14, 20, nos dice la palabra de Dios. Vámonos a ir al Viejo Testamento. Lucas 22, 14 en delante. Lucas 22, 14 en delante. Vamos a ver. Y así nos dice la palabra de Dios. La llegada, la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, aquí el Señor instituye la última cena, ¿verdad? Que viene siendo la misa, que recordamos todos. La última Pascua es la misa, ¿verdad? Donde recordamos que Él nos dice que hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva, ¿verdad? Y comamos y bebamos de su sangre para tener vida eterna, ¿eh? Entonces, esto algunas sectas protestantes no lo hacen, algunas cada mes, algunas cada 2 meses, ¿verdad? Lo recuerdan, pero la iglesia católica lo recuerda todos los días, ¿verdad? Hagan esto todos los días hasta que Él vuelva, ¿verdad? Entonces, ahí también se diferencia la iglesia, ¿verdad? Y también otra más, se diferencia en los sacramentos también, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, ¿verdad? El matrimonio, la unción de los enfermos, orden sacerdotal, ¿verdad? La orden sacerdotal, que muchos de las sectas no creen tampoco. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo tampoco, ¿verdad? Son muchas cosas que no son lo mismo. Entonces, tenemos que diferenciar todo eso, ¿verdad? Y que no vengan y nos digan que es lo mismo. Ya al decir ellos que es lo mismo, pues ya sabemos que están mintiendo, ¿verdad? Para llevarse a más seguidores a su secta, ¿verdad? Entonces, estudiemos la Biblia para que no vengan fuertes doctrinas a querernos zarandear y llevarnos, ¿verdad? Porque la desunión es de Satanás, ¿verdad? Satanás es el amo de la desunión, ¿verdad? Él quiere desunir a las familias
y afortunadamente a veces lo está logrando, porque ya tenemos a veces algún hermano que es de otra iglesia. Por ejemplo, tenemos un mormón, tenemos a un testigo de Jehová, tenemos a un pentecostal trinitario, tenemos a un pentecostal unicitario, ¿verdad? Y eso ya es desunión. Y un católico pues ya se vuelve pues una desunión grande, ¿verdad? Y la iglesia es lo que está luchando para traer de regreso a todos los que se fueron porque no, no estudiaron su fe, ¿verdad? Y ahora pues ya están perdidos en en otras congregaciones, ¿verdad? Y la iglesia eso es lo que hace. Tenemos que luchar para sacar la verdad, porque la iglesia es fundamento y pilar de la verdad, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Corintios 11, 23, 30. Corintios. Va a ser en Primera de Corintios 11, 23, 30. Primera de Corintios. 11, 23, 30. Aquí nos habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como les decía, se convirtió a la iglesia. En aquel tiempo Jesús ya se había ido al cielo, ¿verdad? Porque les prometió a los apóstoles que él se iba y iba a mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que diera vida, o sea, porque en aquel tiempo todos andaban con miedo y el Espíritu Santo los vino a revitalizar a todos los apóstoles, ¿verdad? En Hechos ahí nos dice, donde estaba junto con la Virgen, estaban los apóstoles junto con la Virgen en espera de lo que Jesús prometió, ¿verdad? El Señor ya se había ido a los cielos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, ¿de dónde agarró esa doctrina? ¿Verdad? Porque él se convirtió. ¿De dónde la agarró? Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que para nosotros es el primer sacerdote también, ¿verdad? Porque aquí él también nos dice las mismas palabras que Jesús, ¿verdad? Nos dice. Aquí nos dice Pablo. La palabra de Dios. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que he entregado. Esto es mi cuerpo que he entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Qué bonitas palabras, ¿eh? Nos dice Pablo ahí también, ya convertido, ¿verdad? Dice
que la misma noche que Jesús dijo, ¿verdad? Y él de dónde agarró esa doctrina, porque él era un perseguidor muy despiadado, ¿verdad? Y, y esa doctrina que él agarró, pues es la doctrina de nosotros en la iglesia, porque el santo sacerdote siempre hace eso en la misa, ¿verdad? Levanta la copa, bebe su sangre, come su cuerpo y lo entrega a todos para que comamos y bebamos de esa copa, ¿verdad? Y esto, pues como les digo, algunos no lo hacen, algunas sectas protestantes no lo hacen, ¿verdad? También nos diferencia mucho también en que muchos le creemos y muchos no le creemos. Habemos también, no es por decir mal de católico, ¿verdad? Pero habemos católicos que no nos arrimamos a la iglesia por 30 años, no comulgamos, no tomamos la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues no le creemos a la palabra, ¿verdad? Y aquí en la palabra de Dios, en Juan 6 del 6, 51 al 66, nos dice claramente también, ¿verdad? Nos dice que el que no coma y no beba su sangre no tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces ahí nos dice también, nos dice que muchos no le creyeron y se fueron, lo abandonaron, ¿verdad? Lo abandonaron y les dice también a los 12 apóstoles, ustedes también no me creen, entonces si quieren irse, háganlo. Y Pedro, que es la piedra, ¿verdad?, de la iglesia, él responde, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Creerle al Señor, ¿verdad? Vamos a creerle. Porque ya los que no le creyeron se fueron. Y ya en Juan 6:66, pues nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Juan 6:66. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Juan 6:66. Nos dice la palabra de Dios así. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, muchos de sus discípulos lo dejaron de seguir por no creerle que Él era el pan, que Él era la sangre, ¿verdad? Él lo afirma. Entonces, ahí también se diferencian muchas sectas, ¿verdad? Por eso yo los invito a que sigamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Y cada día dejarnos instruir. Yo los invito para que miren, si gustan mirar los videos del padre Luis Toro, del hermano Alexander Ventura, que también es un gran predicador católico, ¿verdad? Él también nos pueden instruir. Busquen en YouTube Padre Luis Toro, bautismo, Padre Luis Toro, ¿por qué las iglesias
protestantes. Busquen en las redes sociales, en los padres de cómo comenzó la iglesia, ¿verdad? Los primeros padres de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo, él fue el que tradujo la Biblia del latín junto con el Papa Damaso. También podemos buscar muchas historias de los santos, cómo llegaron a la santidad. Sufrieron, pero llegaron a la santidad, ¿verdad? Entonces yo los invito para que busquemos, ¿verdad? Y no nos dejemos guiar por gentes que nomás nos llegan diciendo que vente, aquí se siente bonito y ya. No, busquemos la verdad, ¿verdad? Y la verdad nos hará libres. Y gracias por mirar mis videos nuevamente. Gracias, que Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Que Dios les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.